altamente vulnerable, pues la mural que tú tienes La atrás fotografía se de puede atrás, ver, siempre es le he puesto claro, como ejemplo, ¿no? o vivimos a las faldas de cerros, volcanes o a las orillas de ríos, lo cual pues están trayendo problemas. Creo que el tema de la vivienda temporal es un tema también bastante delicado que tiene que estudiarse bien a fondo, ya que traer o hacer asentamientos que duren mucho tiempo puede traer problemas de salubridad, la infraestructura no sería la adecuada, los problemas sociales, dado a que no hay lugares donde se pueda desarrollar la familia, si estos se vuelven temporales y permanentes, como en muchas ocasiones se han dado en el país. Sí creo que hay que tomar el tema con bastante cuidado y, como mencionaba el ministro en el corte que tuvimos, si algunas zonas se declarasen inhabitables, también esas casas hay que sumarlas a las que hasta este momento pues se han perdido. A ver, ministro, ¿el plan anticrisis va a ser afectado por esta situación? Ya teníamos una crisis, ¿no? Y hoy por encima la otra crisis, y esto inmediatamente lo que nos dice es que hay que reorientar fondos. Solo el Ministerio de Obras Públicas, imagínense, son más de 800 millones de dólares, los que tiene que ver de dónde lo saca para poder hacerle frente a esta situación. Bueno, eso es la magnitud de los daños. Habrá que ver qué el país puede. Aquí la clave es saber articular la emergencia con la reconstrucción con el desarrollo, la reconstrucción con el plan anticrisis, porque el corazón del plan anticrisis era generación de mano de obra intensiva, inyectarle liquidez a la economía, y esa liquidez se le puede inyectar con estas inversiones, y esa mano de obra intensiva se puede generar con la producción de vivienda, de caminos, y por ejemplo con los caminos, con los puentes, son obras que llegan a las áreas deprimidas, por ejemplo, y a las áreas productivas, o sea que perfectamente se puede compaginar eso. Probablemente algunas obras tal vez habrá que diferirlas, porque todas las obras que estaban en el plan anticrisis no eran antojadizas, eran obras absolutamente necesarias para el país, pero lo que hay que hacer es reprogramar las cosas. En relación a la vivienda, una cosa clave que decía el viceministro, y que lo hemos conversado, nosotros no podemos permitir que viviendas de lámina, que son la provisionalidad, no podemos permitir que la provisionalidad se convierta en eternidad. Por eso el enfoque del viceministro es el enfoque que como gobierno tenemos. Quisiera decir algo para que comprendamos un poco más la magnitud de lo que ha pasado. Si vemos estos volcanes y estas grandes montañas, ¿qué está pasando? ¿Por qué esos grandes aluviones, esos grandes aludes? Uno puede observar, caminando allí y desde el aire, que en algunos casos tiene que ver la mano del hombre, la mano depredadora del hombre, en algunos casos. Pero hay otros casos que uno se pregunta y pareciera que es el cambio del régimen de lluvias, en tiempos, en volúmenes, la combinatoria probablemente el fenómeno del Niño. La combinatoria de estos fenómenos está provocando esto, así que se requiere una evaluación bien profunda, pero para resolver, nosotros consideramos que hay 5 vectores de la reconstrucción y del desarrollo, 5 sujetos fundamentales. Primero, el sector público; segundo, el sector privado; tercero, la inteligencia, digamos, del país, es decir, los técnicos, los ingenieros, etcétera; cuarto, la ciudadanía, las comunidades; y quinto, la cooperación externa, que siempre ha tenido un papel fundamental. Ministro, estamos viendo algunas imágenes, obviamente lo que hemos conversado, ¿no? Cómo es nuestro territorio, lo accidentado que es nuestro territorio, y ubicar a la familia significa mapear el país más bien, porque yo creo que tampoco se tiene como ese dato, así como cuáles son las zonas de alto riesgo, cuáles no son de alto riesgo. Ahora, mire, solo una cosa en relación a esto. Países escarpados o de alto riesgo hay varios en el mundo. Japón y El Salvador. Yo estuve 3 horas en Corea, en una conferencia. Me permitieron ser el primero porque en ese momento nos estábamos dando cuenta de la tragedia,
Y ahí se decía que hay varios países, 2 países destacan, Japón y El Salvador. Pero es que hay una gran diferencia. Japón tiene 40 o 50 años de tener una estrategia consistente de gestión preventiva del riesgo, infraestructura preventiva, tecnología preventiva, cultura preventiva. Es lo que nosotros no hemos tenido. Por ejemplo, y yo sé que me están viendo nuestros legisladores y legisladoras de todas las denominaciones parlamentarias, el país necesita urgentemente una ley de suelos para que aquí se atienda y se respete la naturaleza de los suelos, la vocación de los suelos, una ley de uso de suelos, porque es bien claro, y los ingenieros lo saben mejor que yo, es bien claro que por su naturaleza hay suelos que son aptos para sembrar hortalizas, hay suelos que son aptos para sembrar frutales, hay suelos que son aptos para vivienda, pero no todo es apto para vivienda y para barrios y municipios. Ese es el análisis que tenemos que hacer. Nosotros hemos crecido como la verdolaga, es decir, un poco silvestres. Es necesario que aprendamos de otros países, de otras experiencias. Creo que Japón es importante en su Ahora, cuando habla ministro de experiencia. Japón, por ejemplo, pues obviamente está hablando de un país súper desarrollado, ¿no? Sí, pero quiero decirle, Japón y Corea, por ejemplo, hace 40 años era un país tan subdesarrollado o más subdesarrollado que nosotros. ¿Por qué Corea y estos países han evolucionado tanto? Justamente porque hubo un cambio cultural, que es lo que necesitamos aquí. Porque la apuesta de ellos ha sido a la tecnificación, a la tecnología, por ejemplo, ¿no? Aquí lo que de repente usted ve que no hay capacidad de reacción porque, usted lo decía al principio, el equipo del MOP, poco que tiene el MOP está concentrado de repente. Ese equipo que puede estar los 365 días del año haciendo obras de mitigación, abriendo caminos, conectando caseríos y comunidades con otra comunidad, está centralizado de alguna manera. También en el tema de cómo pronosticar lluvias, o sea, me parece que estamos bastante también deficientes en cuanto a la tecnología. Entonces, me refiero a eso, se han desarrollado porque le han apostado también a esa situación, o sea, no han sido reaccionarios a estas situaciones. Mira, yo no sé qué opina el presidente de Casalco, pero yo lo que alcanzaba a ver es que el sistema de pronóstico de lluvias es cada día más aproximado. No, el problema es que no hemos estado preparados. Le voy a poner un caso, porque hay que comenzar por casa.